18:39. A ver, Javier Milei tiene un estilo muy particular, muy verborrágico, bien digo, hoy estoy a full. Muy verborrágico, avasallante, si uno quiere, que siempre trata de buscar un enemigo, un enemigo con cual combatir. A veces más abstracto, los zurdos, por ejemplo, ¿no? Como dicen, o los colectivistas, o el socialismo, y a veces más corpóreo. Por ejemplo, los sindicatos, los empresarios prebendarios, aunque no ha tocado mucho empresarios prebendarios pisando por Urnequian, pero bueno, a veces más corpóreos. Bueno, en eso es muy parecido a Cristina, que siempre se dijo que seguía esta teoría del amigo, enemigo de la política que nace con Carl Schmitt y después va a retomar Ernesto Laclau, pensador de cabecera del kirchnerismo, digamos. Bueno, Milei está de alguna forma utilizando esta estrategia del amigo-enemigo de la política de Carl Schmitt, obviamente remozada, acompasada de este tiempo. Vamos a preguntárselo al filósofo rosarino y profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Juan José Gianni, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Antonio? Gracias por llamar, ¿eh? Gracias, un placer como siempre. Un placer, Bueno, un placer. eh, sigue a Carl Schmitt, Milei, en esto de buscar enemigos a veces más abstractos, más generales, a veces más particulares, más corpóreos. Bueno, no, su fuente de inspiración, hasta donde sabemos, no está allí justamente, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, esa lógica blindada de la política no, digamos, digamos, no es patrimonio de una sola identidad ni de un solo autor. Son formas de entender el vínculo político muchas veces transideológicos, ¿no? Quiero decir, uno la puede encontrar en, no sé, en la izquierda histórica, pienso, no sé, Lenin, por citar solamente alguno, o lo puede encontrar en figuras del anarcocapitalismo como Milei, es decir, esa mirada dicotómica, nosotros o ellos, yo creo que no es patrimonio de un determinado sistema de ideas, sino que también es una forma de entender la política, el vínculo, digamos, el funcionamiento institucional de un sistema político. Y bueno, Milei lo expresa de una visión que es la visión que todos estamos conociendo, que es lo que él llama el anarcocapitalismo, la ideología libertaria, aquí lo llama las nuevas derechas, Ujú. o fíjate que esta idea de traigámoslo más al presente, esa mecánica de Milei, ya la conocimos antes, y la conocimos en dos, fíjate vos, primero en Estados Unidos y después en Brasil, ni más ni menos, es decir, es un tipo Sí, de con Trump, lógica política, Trump y Bolsonaro. eh, Ujú. claro, y estamos hablando de top potencias, es decir, no en recónditos países de no sé dónde, sino en la primera potencia mundial y en el país más importante de América Latina, que tuvieron gobernantes en los cuales Milei se mira, ¿no? Bastante con muchas similitudes respecto de con quién confrontar, como bien vos decís, con los empresarios poco y nada, Ujú. pero con digamos, con la llamada casta, es decir, con la política tradicional, con lo que ellos llaman el marxismo cultural, que sería lo que nosotros llamamos el progresismo, ¿eh? Ujú. Todo el movimiento O sí, verde, o digamos, el post-marxismo, post-marxismo después del muro de Berlín, ¿no? Que de alguna forma sí, hace sí, hincapié en lo cultural más que en la estructura o en lo económico como el viejo marxismo. sí, que trasciende completamente al marxismo, porque esos movimientos, en muchos casos, de marxistas no tienen nada, pero tienen toda una idea de, digamos, de lo que llamamos nosotros las libertades civiles. Entonces, los adversarios son muy parecidos. Si vos tomás Trump, Bolsonaro, por supuesto que no en otras cosas hay diferencia. Por ejemplo, Trump, la política económica de Trump fue mucho más proteccionista que la de Milei. Claro, Entonces, sí, sí, en el sí. terreno Ujú. productivo no son iguales. Ahora, en esta búsqueda de permanentemente confrontar, otra similitud interesante es el tema de las redes sociales, toda Ah. esa especie de compulsión tuitera, Ujú. también la utilizaba Trump, la utilizaba Bolsonaro, Bueno, la pelea con figuras de... me la Sí, dejaste picando, Juan. A Trump y a Bolsonaro lo definen varios como populistas o populistas de derecha. Una nueva sí, caracterización del populismo. sí. Para vos es populista Milei o no?
Sí, eso abriría una discusión por ahí compleja sobre a qué le ponemos populismo, ¿no? Ujú. Yo creo que con la palabra populismo a esta altura, la palabra populismo vale para un lavado y para un fregado, ¿no? A cualquier cosa se le pone populismo. O sea, no, Entonces no yo soy sirve para renuente. nada. No sirve para nada. O en todo caso la conversación tiene que empezar diciendo, bueno, ¿qué entendemos por populismo? O sea, cualquier conversación, y creo que no viene al caso hacerla ahora, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. entendemos por tal cosa? ¿Sí? Por Ujú, ejemplo, la CLO, al cual mencionaste vos en tu introducción, él hubiera aceptado llamar, la CLO nunca pensó que el populismo fuese solo de izquierda. ujú. Él pensaba que él creía que el fascismo había sido una forma de populismo, ¿no? Hay otros autores que creen que no, que la palabra populismo no se le puede aplicar a la derecha, en fin, un debate abierto. Lo que sí, para correr la palabra polémica del medio, es cierto que hay ciertos procedimientos que uno encuentra en liderazgo, como lo que estamos hablando ahora, para pensar que Milei para que no pensemos en Milei un paracaidista húngaro que cayó, ¿no? Como una especie de novedad insólita, no, no. Venimos de experiencias muy fuertes, estas dos que menciono, Ujú. y que tienen bastantes analogías, ¿eh? Yo fui mencionando algunas, y bueno, tomando tu comentario inicial, esta lógica, digamos, lo que llamaría una política de choque frente a lo que se supone que es el status quo, ¿no? Después hay que definir qué entendemos por status quo, pero habría un status quo, acá sería, digamos, la vieja política, en fin, lo que estamos viendo en nuestros días, ¿no? Ujú. Ahora, es increíble y hasta si uno quiere admirable. Yo no coincido con Milei, pero ¿cómo podemos decir? Las agallas que tiene para ir contra conceptos tradicionales totalmente instalados como justicia social. El tipo va y te dice la justicia social es un robo, es violenta. Claro, Algo claro. hasta que no, nadie se había animado, porque lo decía antes en la introducción del programa, cuando a Macri le decían, ¿usted es de derecha? Y decía, no, en realidad no somos de izquierda o de derecha, somos democráticos republicanos. Trataba de escaparse. Bueno, la época de Claro. de la alianza también, ¿no? Que de la Rúa era centro derecha, pero no decían somos o de centro derecha. En cambio, Milei no tiene problema, no tiene miedo, sí, soy de derecha. Sí, O sea, claro, claro. y le pega en puntos nodales del justicialismo o del peronismo, como uno quiera verlo, justicia social, por ejemplo, que ya estaba instalado en la Argentina. Este tema de la movilidad social ascendente, que uno con el esfuerzo, con el trabajo en un sistema de igualdad de oportunidades puede progresar. ¿Por qué Sí. hace esto? ¿Por qué se anima Milei? ¿Se anima porque el peronismo se está extinguiendo o porque quizás el peronismo fue de alguna forma, no quiero decir tomado, pero fue de alguna forma llevado de las narices por el progresismo hasta límites por allí insospechables y que esto termina en esta situación? Es complejo, ¿no? Por empezar, hay que tener en cuenta que al presidente lo estamos conociendo. Esto no, por eso este es un momento para tener la cabeza muy abierta, ¿no? Para pensar el momento, que es un momento nuevo, digamos. Hay cosas que todavía la estamos intentando entender. Esta es la realidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué me parece a mí? Me parece que Milei tiene dos características que cuando vienen juntas son muy peligrosas. Primero es un fundamentalista, Milei. Es decir, Milei es alguien que defiende una especie de fundamentalismo de mercado extremo, ¿no? Uh -huh. Macri no era un fundamentalista. Macri era una especie sería el ejemplo más cercano, ¿no? Macri era una especie de empresario oscuro, un hombre, algo así como una especie de cheto del cardenal Newman, digamos, ¿no? Entonces, Milei no, es un fundamentalista de mercado y además un mesiánico. Es un mesiánico. Quiero decir, ¿qué es un mesiánico? Alguien que cree que está destinado a llevar esa ideología al triunfo. Es decir, que viene a salvar a la patria con ese fundamentalismo de mercado. Uh -huh. Entonces, la combinación de fundamentalismo y mesianismo por empezar, es muy explosiva y también muy peligrosa, ¿está? Por una parte. Entonces, esa lógica es la que lo lleva a él a estar en permanente estado digamos, de estar invirtiendo todo el tiempo, porque él cree que es una especie de destinado a salvarnos, ¿no? Uh Entonces, -huh. es inquietante eso en un sistema político. Uh -huh. Y lo otro, Sí, sí, sí. yo creo que también no todo, digamos, yo creo que él tiene ese fundamentalismo. Ahora, no todo lo que dice yo creo que tiene igual repercusión en la sociedad. Por ejemplo,
esa cosa de que la justicia social, yo le veo más problema que beneficio para él, porque como bien vos decís, en la Argentina es un valor que tiene fuerza, la Argentina es un país que tiene una tradición de movilidad social. Yo creo que eso es algo que está digamos, en su archivo ideológico, pero lo que no es lo que define la batalla que está librando, me parece a mí, que tiene más que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Con esta Ujú. idea de enfrentar a la vieja política, digamos, y también, digámoslo claramente, el ascenso de Milei tiene mucho que ver con el fracaso de las dos coaliciones preexistentes, ¿no? El Frente de Todos por una parte y Juntos por el Cambio por la otra, ¿no? O sea, hay un porcentaje de apoyo a Milei que no es de simpatía por sus ideas, Ujú. sino que es de disgusto, de malestar, o de hastío respecto de habían sido las dos coaliciones dominantes en la Argentina hasta la aparición de Milei, ¿no? En el terreno de las ideas, hay una victoria, al menos momentánea, creo que ninguna victoria es total, siempre es momentánea, pero hay una victoria momentánea de esta batalla cultural que, como dicen ellos, ¿no? Milei dice que es una batalla cultural, pero también sus ideólogos de cabecera, gente que hasta este momento era parte del under, porque no formaba parte de la academia, Sí, no era considerado a nivel público, como Agustín Laje, Nicolás Márquez, pensadores por el estilo, que ahora son rockstars sí, dando vuelta por el continente, ¿no? Por todos lados, por Latinoamérica sí. principalmente. Pero pierde la batalla cultural el progresismo o del centro hacia la izquierda, incluido el peronismo. No sé, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo creo que me parece que todas las cosas que yo recién te decía, Milei es un fenómeno novedoso. Entonces hay que estar atento a las novedades. En política hay que estar atento a las cosas que modifican un panorama, ¿correcto? Ujú. Ahora, también hay que estar atento a la historia anterior del país. Entonces hay muchas cosas que estamos viendo que no son tan nuevas. ¿Qué quiero decir? Que en la Argentina hay, primero, un porcentaje de personas que uno llamaría rápidamente de una derecha reaccionaria, no es nuevo en la Argentina, eso no es nuevo. Lo hemos visto otras veces, es decir, personas que tienen un pensamiento muy, digamos, muy o de un antiperonismo muy cerril, o no sé, o personas que reivindican la dictadura militar, no es que en Argentina siempre existieron, Ujú. minoritariamente, pero siempre existieron. Y en segundo lugar, que en la Argentina hay digamos, un voto más, voto menos, mitad de la población refractaria al peronismo y que defiende valores que llamaríamos genéricamente de centro derecha, tampoco es nuevo. Si no, ya se explicaría cómo Macri ganó en las elecciones en el año 2015, que sacó 52% de los votos. Es decir, Claro. eso tampoco es tan novedoso, ¿no? Ujú. Entonces, Milei, insisto, él logra concitar un conjunto de adhesiones que no todas las pensemos como seguidores de sus ideas más disparatadas. No, es una combinación de, efectivamente, en parte de esas ideas, pero también de un antiperonismo que es histórico, de gente que, digamos, con un nivel de politización relativamente bajo y que busca una esperanza y que no la encontraba en el peronismo realmente existente y en lo que ofertó Patricia Bullrich. Entonces, es una combinación, por eso digo, hay que verla en toda su complejidad y saber cómo moverse en ese sentido, ¿no? Yo la cosa que siempre digo es que no creamos que cuando una persona vota algo, Ujú. está de acuerdo con todo lo que ese algo expresa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No es que cuando yo apoyo una fuerza política, Ujú. suscribo todo lo que esa política dice. No, suscribo algo que me parece lo más importante en ese determinado momento. ¿Me explico? Finalmente, Y Juan, eso, sí, sí. sí. Finalmente, ¿el peronismo se extingue? O si no se extingue, deja de ser caracterizado como progresismo, porque hasta ahora formaba parte del progresismo, y pasa a ser algo más de centro, o si uno quiere, centro-derecha, como los 90. No, el peronismo no se extingue, que no veo ningún síntoma de que se extinga. Más bien diría que solo desde el peronismo puede surgir una alternativa a Milei. Esa es la foto de hoy, es decir, la foto de hoy es la Libertad Avanza, que hoy tiene una hegemonía política, Juntos para el Cambio está en estado de extinción. Me parece que podríamos decirlo de esa manera. Lo que conocimos como Juntos para el Cambio, de alguna manera no existe más, Ujú. y su posición en el sistema político es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante insípida.
porque no están con Milei, pero tampoco están demasiado en contra, es una posición bastante insípida. Entonces yo creo que lo que se construya frente a esto va a surgir del peronismo. Eso es lo primero. Ahora, claro, el peronismo tiene que repensarse también, ¿no? Si yo creo, a ver, por ejemplo, creo que si el mecanismo de confrontación es en torno al valor de la justicia social, y así lo plantea el presidente, el peronismo tiene que ser el movimiento de la justicia social, lo cual obviamente le va a implicar corregir errores del pasado, repensar su programa de futuro, renovar sus liderazgos. El peronismo tiene, digamos, tiene todo para ser la alternativa a lo que está ocurriendo hoy en el país. Ahora, para hacer eso, tiene que obviamente que repensar su fracaso anterior y pensar su identidad hacia el futuro, que va a ser una identidad, en mi opinión, que recoja todo aquello que enfrenta Milei. ¿Me explico? Entonces hay una mezcla ahí. Vos ahí tenés el mundo sindical, el mundo del, digamos, el mundo de ese progresismo cultural, si todo lo que Milei agrede, la lógica es que el peronismo lo recoja, ¿correcto? Ahora, para recogerlo... Vuelve a ser un movimiento, alguna... digamos, vuelve a ser un movimiento con varias alas. Bueno, yo también creo otra cosa, creo que un error que tuvo, un error del 2015 cuando ganó Macri, es que el peronismo se volvió kirchnerístico-céntrico, por decirlo así, ¿no? Colocó en el centro de la escena a la figura de Cristina y al kirchnerismo. Hoy no se puede repetir ese mismo error, y si bien el kirchnerismo es una parte importante, el peronismo lo excede y hay todo un sector de la sociedad que no es ni quiere ser peronista, a la cual hay que convocar si uno quiere construir un modelo alternativo a este, que bueno, que yo creo que va a ser para el país muy, pero muy nocivo, ¿no? Gracias, como siempre, por el contacto, Juan. Bueno, buenas tardes, gracias por llamar, Adiós.